Quiso la casualidad que ese mismo día ingresara al servicio de urgencia del Hospital J.J. Aguirre un paciente de 40 años con un traumatismo encefalocraneano grave provocado por la caída de un caballo. Su grupo sanguíneo era idéntico al del receptor, A2RH positivo. Pese a no tener antecedentes mórbidos de importancia, su condición clínica se deterioró rápidamente y 17 horas después de su ingreso se constató su fallecimiento. Un minuto después se le administraron 20.000 unidades de heparina endovenosa y se le practicó masaje cardíaco durante 3 minutos. Era el amanecer del 22 de noviembre de 1966. Apenas las 5:15 horas. En estas condiciones fue trasladado al pabellón 5 del sector B del hospital y se inició la nefrectomía izquierda, procedimiento que duró unos 40 minutos. Se perfundió la arteria renal con una solución Ringer lactato a 4 grados Celsius y se introdujo en la cámara hiperbárica estéril. Se hizo notar que el riñón poseía 2 venas renales que desembocaban en la vena cava inferior, por lo que se hacía necesario ligarla de menor calibre que drenaba el polo inferior. Se le comunicó al receptor que había llegado el momento para el cual se había preparado. Así, a las 7:55 horas, en el pabellón 8 del sector B del Hospital J.J. Aguirre, comenzó a realizarse el primer trasplante renal de nuestra historia. Bajo anestesia general, con fluotano, se practicó en el receptor una incisión oblicua paralela a la arcada inguinal derecha y se abordaron los vasos ilíacos extraperitonealmente. La arteria renal del injerto se suturó término-terminal con la arteria ilíaca interna, la vena renal en forma término-lateral con la vena ilíaca y se implantó el uréter en forma intravesical por medio de un túnel submucosa. El tiempo de isquemia total fue de 4 horas y 3 minutos. Así describe el doctor Sergio Tambo en el libro Historia del trasplante en Chile, editado el año 2015 por nuestra sociedad, el primer trasplante renal realizado en nuestro país por un equipo liderado por un joven investigador del Departamento de Medicina Experimental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, el doctor Fernando Morgado, quien a principios de la década de 1960 comenzó a trabajar en un proyecto cuyo objetivo era realizar un homotrasplante renal. En esa época, la hemodiálisis estaba aún en desarrollo. Existían muy pocos equipos o riñones artificiales y los accesos vasculares más populares al día de hoy estaban aún por ser descritos. En muchas partes del mundo, esta terapia se utilizaba solo como un puente para el trasplante y no de manera crónica. La ecotomografía no existía y los pacientes que no respondían a algún tipo de diálisis aguda eran biopsiados luego de 2 semanas de tratamiento para diferenciar la falla renal aguda de la falla renal crónica. En esa época, el tratamiento habitual de la falla renal crónica era el manejo conservador con dieta y antihipertensivos, como también relata el doctor Tambo. Por eso, a diferencia de la actualidad, el disponer de un trasplante renal hacía la diferencia entre la vida y la muerte, como lo es aún en otros tipos de trasplante. 55 años después, y pese a los enormes cambios tecnológicos que ha conocido la humanidad, hay muchas cosas que aprender de esos pioneros, pese a lo precario de los métodos que utilizaron, visto con nuestros ojos ultramodernos y civilizados. Identificaron un problema: los pacientes urémicos no sometidos a terapia de reemplazo renal indefectiblemente se morían. Estudiaron y se inspiraron en literatura internacional de primer nivel, como lo era el libro Experience in Renal Transplantation del Dr. Stahls. Experimentaron en animales las anastomosis vasculares, evaluaron las técnicas de histocompatibilidad disponibles, se plantearon dilemas éticos tan actuales como el hecho de tener distintos tratantes tanto para el donante como para el receptor, y trabajaron en equipo, en la búsqueda de su objetivo, de manera metódica y perseverante, con paciencia y sin olvidar jamás lo más importante: el paciente, la persona que sufre. Tan lejos, tan cerca, de ahí venimos, no hay que olvidar, porque el que olvida
o no conoce el pasado está condenado a repetir los mismos errores. Por ya varios meses, y cuando se suponía que estábamos en la cima de nuestra civilización, cuando se supone que lo sabemos todo, una hebra de RNA y sus variantes, como alguien mencionó en otro contexto, sí, efectivamente nos puso de rodillas y nos ha hecho replantear todo. Sin embargo, una vez más la ciencia, el estudio, la suma del conocimiento y la oportuna utilización de técnicas que esperaban su momentum para aparecer en escena y desarrollar vacunas seguras y efectivas en tiempo récord, nos muestran una luz. Así como hace más de medio siglo, una luz de esperanza fue mostrada a ese paciente de insuficiencia renal un lejano 22 de noviembre de 1966. Por eso estamos aquí, 40 años después de la creación de la Sociedad Chilena de Trasplante, en nuestro octavo congreso propio, el primero virtual por las razones que todos conocen. Porque seguimos el trabajo que hace años iniciaron otros, porque no estamos inventando nada, sino tratando de mejorar y avanzar en ofrecer alivio a quienes lo necesitan. Y ahora también nos exigen, porque ellos ya saben de lo que somos capaces. Y también para que cuando nosotros no estemos, los que vienen detrás nuestro sepan lo que tienen que hacer. El mundo de hoy es muy distinto al mundo de hace 55 años. Ya no existe, entre otras cosas, la cortina de hierro. Los derechos humanos no son relativos. Somos más ricos. Empezamos a entender las demandas de las minorías, así como los efectos del cambio climático. Pero también nos hemos acostumbrado a la inmediatez, al éxito rápido, y hemos sido en ocasiones seducidos por la superficialidad. Sin embargo, el trasplante no puede caer en esos pecados, ya que pese a todo lo avanzado, aún hay mucho por hacer. Los diagnósticos están claros y sabemos que jamás seremos capaces de suplir la demanda por órganos y tejidos que requieren nuestros pacientes, pero eso no nos debe amilanar en ir detrás del objetivo de disminuir la brecha. Sin duda hemos avanzado, más lento de lo que quisiéramos, pero hemos avanzado. Hace 10 años, los cambios a la ley de trasplante permitieron la creación de la Coordinadora Nacional de Trasplante, que dejó atrás a la bien intencionada ONG Corporación de Trasplante, y otro cambio legal en régimen desde septiembre del año 2020, que cambia la solicitud de órganos y tejidos por la ratificación de la voluntad de donar del fallecido, hacen factible por fin el donante universal contenido en la ley original. ¿Qué pasará? No lo sabemos muy bien, ya que como ha quedado claro en nuestra historia reciente, los cambios legales no siempre van de la mano de los cambios sociales. Sin embargo, es deber de quienes estamos aquí y amamos lo que hacemos, lograr que los cambios legales sean efectivos y permitan satisfacer la demanda de órganos y tejidos de una población cada vez más longeva y demandante de lo que fue en el pasado. En los próximos 3 días, nuestros invitados nacionales e internacionales, nuestros investigadores, producción y equipos técnicos intentarán ayudarlos a ustedes, amigos, colegas y compañeros de trabajo, a ver algo de la luz del conocimiento con el mismo deseo de quienes hace 55 años trataron de que un condenado a morir viviera. Aprovecho de agradecer a nuestros auspiciadores, sin los cuales no podríamos estar aquí hoy. Muchas gracias a los laboratorios Novartis, Sandoz, Teva, Gador, Sanofi, Pfizer y Cardiotec. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos al octavo Congreso de Trasplante, el primero virtual.